Bien, perfecto. Vamos entonces a ver nuestro trabajo práctico. Cuando yo les hablaba hace un ratito del registro, de la información coherente, organizada, de la información completa, ordenada, que ningún registro puede tener una estructura diferente al siguiente, eso es sumamente importante para el tratamiento de los datos en Excel. Yo les voy a mostrar una base de datos, que es esta, el nomenclador que ustedes se van a bajar. Como pueden ver ustedes, es un libro que está compuesto de 4 hojas de cálculo. Una se llama quirúrgico, la otra se llama especialidades, bioquímico y odontológico. Muy bien. Ustedes van a ver que para poder resolver los distintos prácticos, yo les hago copiar la hoja con la que vamos a trabajar tantas veces como ejercicios les propongan el práctico. Ustedes se preguntarán por qué. Hay dos razones. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con la hoja de especialidades, volviendo a lo que nos decía Verónica más temprano, si yo meto la pata, porque muy sencillamente se puede meter la pata, ahora van a ver cómo, si yo cometo un error dentro de la base de datos original, hago un desastre, chicos. Entonces, ¿qué hago? Preservo esta base de datos original, donde tenemos todos los códigos, todas las descripciones del nomenclador, que alguien las ingresó y eso es un laburo importante. Perdón que alguien quiere ingresar a la clase, disculpen. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes. Ay, se me pasó Rubinich, no me acuerdo el nombre. Y creo que está entrando Carolina Rubinich. Buenas noches. Y alguien más. Creo que Micaela Carbonell, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Dónde estaba Fabricio? Estás explicando que podía darse un error si cliqueamos mal en algún código, digamos. Gracias, gracias. Entonces, gracias, ya está Fabricio, me acordé. Bueno, entonces, ¿por qué en los determinados prácticos yo les hago copiar esta base de datos varias veces? Por dos razones, les decía. Una es para respetar la base de datos original, que ustedes podrán observar, alumnos, la cantidad de registros que tiene. Esto tiene un trabajo enorme, procesar todos estos registros, un data entry, que es quien ingresa los datos de una base de datos, estuvo un tiempo importante. Entonces, para preservar esta base de datos, vamos a copiarla varias veces para poder hacer nuestros prácticos. Y la segunda cuestión es porque ustedes van a ver que una acción de análisis de datos va a borrar la anterior. Si yo primero les pido en un ejercicio que ordenen por orden alfabético por el nombre del médico, bueno, y en el otro les pido, en el otro ejercicio, en el B, les pido que ordene en forma ascendente por los honorarios, un ordenamiento va a borrar el anterior. Entonces, si hacemos todos dentro de una misma base de datos, no tengo yo oportunidad de corregir. Esas son las dos razones por las cuales van a ver ustedes que en todos los casos de todos los prácticos, yo les voy a pedir entonces que ustedes copien la base de datos varias veces. Muy bien. Ustedes podrán ver aquí, como para entrar en tema, que esta base de datos, que es el Nomenclador Nacional de Salud, tiene agregado una columna que se denomina esquema. Esa columna no está en el nomenclador nacional, la preparé yo a los efectos de los distintos ejercicios que quería hacer. Pero todo lo demás está tal cual en el nomenclador nacional, donde tenemos código de la práctica, descripción de la práctica, honorario profesional y gasto. Que en alguna otra, yo voy a mirar ahora odontológico, no, quirúrgico creo que tiene honorarios de ayudante y otras cositas también. Honorario profesional, honorario de ayudantes, la cantidad de ayudantes y los gastos. Todo en galenos, ¿no es cierto? ¿Estamos? Todo en galenos.
Luego, ustedes tendrán que acceder, como hacíamos en los primeros prácticos. ¿Les aparece grabando la clase, Fabricio? Sí, Ah, arriba dice grabando ah, y está su nombre, así que sí. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ustedes luego, con una tabla donde para cada obra social y un poco determinadas las prácticas, como hicimos en el trabajo práctico 1, 2, 3 y 4, si yo puedo asociar estos galenos a lo que paga cada obra social por ellos, es como que tengo un poco solucionado este tema de la facturación. Bien. Bueno, a ver un poco qué se puede hacer con una base de datos. Bueno, nosotros vamos a hacer 4 cosas sobre una base de datos. Habíamos dicho que yo almaceno toda esta información ¿para qué? Para poder recuperarla en algún momento de acuerdo a lo que un nivel gerencial me pida que desea de ella. Entonces, ¿qué es esto de recuperar información? ¿Cuáles son los procedimientos que se realizan sobre una base de datos? Disculpen, alumnos, hay alguien que quiere entrar. A ver. Muy bien, Flavia. Flavia, buenas tardes. Continuamos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos, les decía, que podemos realizar sobre una base de datos? ¿Cuáles son las gestiones que podemos realizar sobre una base de datos? Nuestro alcance, el alcance de nuestro curso es para 4 gestiones de base de datos. Primero, vamos a aprender a ordenar bases de datos con varios criterios de ordenamiento. Segundo, vamos a aprender a filtrar, a tomar datos que nos interesan desechando a los demás, sin borrarlos, mandándolos a un segundo plano. El tercer procedimiento, como yo se los describí en el video de la clase pasada, el tercer procedimiento es el análisis de subtotales, porque a veces yo necesito ver la información parcializada. Por ejemplo, viene un gerente y dice, bueno, quiero saber cuántos consultorios hicieron todos los médicos de cardiología. Entonces, la secretaria tiene almacenada todas las consultas de todos los cardiólogos del departamento de cardiología y de una forma muy sencilla, ella va a utilizar esta técnica de subtotales donde va a contar cuántas prácticas hizo cada médico y en 5 minutitos le responde el gerente. Y por último, esperemos que nos dé el tiempo, podemos hacer validación de base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les voy a dar una herramientita para que ustedes sean data entry también, que no es poco, porque hay que saber ingresar datos en una base de datos y protegerlos, validarlos. Así que un plus, vamos a ver si logramos que el curso vaya respondiendo y vamos a hacer validación y protección de bases de datos. Muy bien, ustedes tienen distintos prácticos para resolver estos temas, para ir aprendiéndolos, para ir apropiándose de estos temas y van a ver que conforme vamos practicando, poniéndole horas de trabajo, salen solos los prácticos. Ustedes se van a dar cuenta que de forma muy sencilla van a ir gestionando esto porque esto realmente requiere horas de trabajo, requiere, no necesita demasiado. Los procedimientos están todos armados, no es como las funciones que ustedes tenían que aplicar un gran caudal de razonamiento para entender cuál era el problema y cuál era la función que yo quería aplicar. Acá no, acá los procedimientos están hechos, lo único que hay que saber es cómo se realiza ese procedimiento y ya está. Visto desde un punto de vista, es más fácil este cuatrimestre que el otro. Así que a lo mejor podemos ir un poquito más rápido. Nos queda un poquito de tiempo para un proyecto que tengo en mente. Vamos a ver este curso, si lo puede llegar a hacer. ¿Vamos bien hasta acá, Fabricio? ¿Hay alguna pregunta en el chat?
Por mi lado, perfecto. Estoy entendiendo todo. Y si hay un mensaje en el chat, le aviso. Por ahora no hay nada. Muchas gracias. Muy bien. Todo Vamos claro. entonces. Así que, Buenísimo, ¿no? buenísimo. Por mí también todo perfecto. Así que sí. Vamos al trabajito práctico entonces. Muy bien. Vamos al trabajo práctico de hoy. Hoy comenzamos la actividad número 5, que es específicamente de análisis de datos aplicada a estos archivos que les aclaré que les dejé en Classroom. La actividad 5 se entrega entonces el jueves que viene, y la actividad 6, yo voy a hacer una corrección, en lugar del 24 la vamos a entregar el 17. Bueno, muy bien. Vamos a analizar este trabajo práctico, y sobre el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, yo lo voy a ir haciendo, así les muestro cómo se hacen estas intervenciones, porque en el trabajo práctico 5 están las 3 primeras intervenciones que vamos a hacer en la base de datos: ordenamiento, filtros y subtotales. Así que ya tenemos una aproximación de cómo vamos a elaborar las bases de datos. Abrir el archivo nomenclador para base de datos, y ustedes lo tienen que guardar como trabajo práctico 5 de datos. Yo aquí en el apunte no lo puse, pero cuando ustedes lo suban, por favor, al Classroom, agréguenle al lado su apellido, por favor. Trabajo práctico 5 de datos, Miller. Y así sucesivamente. Carbonell, yo del solo verlo ya me doy cuenta de quién es. Y fíjense, acá esa constante que yo les contaba: copiar la hoja especialidades 6 veces, llamándolas como con el nombre del ejercicio. Completar los campos vacíos según corresponda, no lo van a necesitar porque yo hoy lo hice. Había un montón de campos vacíos en el nomenclador, yo lo llené con los ceros, porque a los efectos del análisis de base de datos ustedes van a ver que es súper importante, pero súper importante, que no haya celdas vacías ni celdas combinadas. Así que toda la estética que nosotros aplicamos hasta ahora, todos los formatos de combinación de celdas, de ponerle color, eso lo desechamos todo. Ahora vamos a trabajar, digamos, pico y pala. Así, vamos a trabajar sobre los datos, como ya somos más expertos, vamos a trabajar sobre la base. Así que, bueno, importante, nada de formatos, digamos, fuera de lo que puede ser formato moneda o algunos decimales, eso sí, chicos, pero no me combinen ninguna celda ni me dejen celdas en blanco. Esto es muy importante. Bueno, entonces luego tenemos estos ejercicios desde el 3A hasta el 3F, para utilizar los distintos procedimientos de análisis de bases de datos y guardamos. Así que fíjense, volviendo a mi base de datos, yo voy a hacer esto. Voy a ir a la hoja especialidades, miren, la voy a seleccionar y la voy a copiar. Entonces luego la voy a pegar, ¿cuánto? 6 veces. Entonces voy a habilitar 6 hojas y voy a ir pegando esta base de datos 4. Vamos a pegarla 2 veces más. Perfecto. A cada una de ellas, entonces, la vamos a llamar con el nombre del ejercicio, ¿no es cierto? Así que este es el ejercicio 4. Y ya me olvidé. Vamos a ver. No, 3A. Ejercicio 3A. Ven que dice TP4, es un error, es TP5, Fíjense que ese es un errorcito. Bueno, en el A, ¿qué tenemos? Le vamos a poner A. ¿Qué tenemos? Que ordenar esta tabla por esquema y luego alfabéticamente por práctica. Vamos a ver cómo se hace eso. Ordenar una tabla con datos, gestionándola como una base de datos. Ordenar la tabla por esquema y luego alfabéticamente por práctica. Vamos a aprender primero, entonces, a ordenar una base de datos. Este es el ejercicio 3A. Muy bien. Bueno, primero un tip importante. Ya les di uno, este sería el segundo. Les di 2 en realidad, ninguna celda combinada, ninguna celda vacía.
Tercer tip que les doy para gestionar estas bases de datos. Cualquiera sea la operación de administración de base de datos que hagan, nunca jamás en la vida seleccionan. No. Hacen un clic en cualquier sector de la base de datos, nunca afuera, siempre adentro de la base de datos. Por eso es importantísimo que esté separada de cualquier cosa que esté escrita dentro de la planilla de cálculo. Por lo menos tiene que tener una columna o una fila en blanco de separación para que el gestor no entienda que esto es parte de la base de datos, ¿eh? Esto es muy importante. Hacemos un clic en cualquier sector de la base de datos, pero no importa que sea en el rótulo, en un número, en un esquema, en un código, en la descripción. No importa, pero en cualquier lado dentro de la base de datos. Una vez que hicimos eso, vamos a hacer la práctica propiamente dicha. Cualquier práctica de análisis de bases de datos se hace dentro de un menú que tiene Excel específicamente para trabajar sobre estos datos. Que en este caso es esta pestaña del cinturón de herramientas que ustedes están viendo allí. Por supuesto, como ya salta a la vista, nosotros vamos a trabajar en este ejercicio 3A en el ítem, en el icono ordenar. Cuando nosotros presionamos el icono ordenar, ustedes pueden ver que tanto a la izquierda como a la derecha tiene dos iconos rápidos. Por ahora no los vamos a tocar porque yo deseo que ustedes, como usuarios expertos, sepan trabajar en las cajas de diálogo. Una vez que adquieran más experticia, lo vamos a hacer en forma más mecánica. Pero antes de adquirir esa experticia, vamos a hacerlo así. Otra cuestión, no sé si se dieron cuenta, yo hice un clic dentro de la base de datos y el solo hecho de presionar el icono que dispara el procedimiento ordenar, se seleccionó la base de datos. Está absolutamente seleccionada toda. Eso es muy importante, muy importante. Una vez que tocamos entonces la caja de diálogo ordenar, vamos a mirarla un poquito. Fíjense que aquí hablan de niveles de ordenamiento. Y ahora vamos a darnos cuenta por qué. Yo voy a resolver este ejercicio mal para luego, en una segunda oportunidad, resolverlo bien y ustedes puedan ver qué importancia tienen los niveles de ordenamiento. Otra cuestión que tenemos que mirar acá rápidamente es este sector que dice mis datos tienen encabezados. Como mis datos tienen encabezado, o sea que el registro, la estructura de la base de datos tiene nombre, el registro está compartimentado en campos. Cada campo, que ustedes lo pueden pensar como columna, tiene un nombre. Así la columna A es el campo esquema. Así la columna B es el campo código. La columna C, D y E dentro de lo que es el registro de esta base de datos de especialidades del nomenclador nacional. Vamos a hacerlo mal. Mis datos tienen fila de encabezamiento, eso lo dejamos. Y pensemos que el ejercicio deseaba que yo ordene por esquema y luego alfabéticamente por descripción, ¿verdad? Vamos a revisar las dudas. Perdonen que tengo tan poca memoria. Primero por esquema y luego alfabéticamente por práctica. Exactamente. Fabricio, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Por ahora. Muy bien. No, yo por si se corta, avisamos. No, bueno, muy bien. Vamos a hacerlo mal. Vamos a ordenar en forma separada, porque a lo mejor no nos dimos cuenta. Dice, vamos a ordenar toda esta base de datos por esquema. Esquema es un número, ¿no? En la columna A. Y alfabéticamente por práctica, que es la descripción de todos esos códigos. Entonces vamos a hacerlo mal. Vamos a ordenar por esquema. Ordenamos por esquema. El campo esquema es numérico, por lo tanto, fíjense que el ordenar me lo reconoce, es un valor, y me proporciona en esta flechita las opciones. En este caso, el ejercicio no dice
Entonces vamos a hacer lo que viene por defecto. Vamos a ordenarlas a los esquemas de los códigos de menor a mayor. Olvidando que el ejercicio dice, y además, alfabéticamente por práctica. Me lo voy a olvidar, voy a apretar aceptar. Entonces, este esquema, esta base de datos que comienza con los códigos 14, como pueden ver, están ordenados de menor a mayor. Primero me va a mostrar todas las prácticas 14, luego todas las prácticas 15, luego todas las prácticas 16 y así sucesivamente toda la base de datos, ¿sí? Que esto continúe y continúe y continúa. Muy bien. Pero ahí me acuerdo, voy a darle un clic a la base de datos, ahí me acuerdo, ay caramba, el ejercicio dice ordenado alfabéticamente por práctica. Entonces voy a ordenar y sin acordarme que el ejercicio me pedía 2 ordenamientos a la vez, voy a poner acá práctica, bueno, descripción, que es lo mismo, ¿no? Acepto y resulta que me ordena alfabéticamente las prácticas, lo ven, ¿verdad? Las que empiezan con A, las que parece que no empiezan con A es porque en realidad no entra dentro de la celda, pero si yo la cliqueo ven que empieza con A de análisis. Bueno, miren esta de cerebral, angiografía, empieza con A, después la B, después la C, pero caramba, se me desordenaron los esquemas. Entonces, hay que analizar bien qué es lo que yo necesito y cómo necesito verlo. El ejercicio dice ordenar por esquema y alfabéticamente por práctica. El mismo ejercicio me está dando los criterios y los niveles de organización y de ordenamiento. La persona que necesita ver esta base de datos, lo principal lo dice primero. Necesito que esta base esté ordenada por esquema. Perfecto. Pero además, por un segundo nivel de ordenamiento, que es alfabéticamente por práctica, alfabéticamente por descripción de práctica. Esto se hace de una manera muy sencilla, pero hay que entender como un ordenamiento, si yo lo hago en forma separada del otro, cada ordenamiento se transforma en un índice que me desordena el anterior. En cambio, si yo lo hago como lo voy a hacer ahora, un ordenamiento va a estar interdependiendo del anterior. Miren ustedes. El ejercicio dice ordenar por esquema. Eso es lo que dice el ejercicio. Y además, entonces acá tengo que clic, agregar nivel. Ustedes ven que se agrega un rengloncito para el análisis que dice luego por. Luego porque adentro de los esquemas necesito que todas las prácticas estén ordenadas alfabéticamente. Entonces, observen ustedes. Vamos a analizar la práctica 14. Bueno, en la práctica 14 no se ven bien porque son todas con T. Vamos a analizar la práctica 15. Ahí está. Como ustedes pueden ver, el ordenamiento índice, así le llamamos al ordenamiento principal de una base de datos, utilicemos el gestor que utilicemos, Access, SQL Server, el que ustedes quieran, o Excel también, el campo de ordenamiento principal de una base de datos es el campo índice. O sea que nuestro campo índice para este ejercicio es el esquema. Mi base de datos está ordenada por esquema. Pero dentro de cada esquema, la descripción de la práctica tiene que estar ordenada alfabéticamente. Y lo está. Primero la B, después la C, después, bueno, salta la O porque no hay otras cosas intermedias, después la B. Fíjense que acá en necropsia, después vamos a entrar, no es que está mal ordenado, es que tiene otras palabras adelante. Entonces, ¿con qué facilidad uno ordena
por un criterio de ordenamiento, ¿m? Y adentro de ese primer criterio índice se puede ordenar por otros criterios de ordenamiento dependientes. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una gran base de datos donde tengo apellidos, nombres, documentos y cantidad de materias aprobadas. Entonces, vamos a suponer que en este curso tenemos un caso, tenemos dos Aguilar, Elina Aguilar y Agustina Aguilar, si mal no recuerdo. Entonces, cuando yo quiero ordenar mi base de datos, le puedo decir a mi base de datos que lo ordene por apellido, con las cuales las dos Aguilar van a estar juntas, luego lo ordene por nombre, estas dos chicas se llaman diferente, va a estar antes Agustina y luego Elina, y si hubiera varias Agustinas o varias Elinas, podría darle un tercer criterio de ordenamiento, ordenarla por cantidad de materias aprobadas, por DNI, por domicilio, como pasaban los que alcanzamos a ver la base de datos de los teléfonos, como es que se llama la guía telefónica. Ustedes, si entraban a los Juan Pérez, iban a ver que Pérez había un montón, por lo tanto iban a aparecer todos los Pérez juntos, adentro de ese primer criterio de ordenamiento, ordenados por nombre, y seguramente que Juan Pérez, Roberto Pérez iba a haber varios, y adentro entonces un tercer criterio que era ordenarlos por apellido, y ustedes con mucha facilidad, gracias a una buena aplicación de un criterio de ordenamiento, iban a llegar al teléfono deseado, porque justamente ordenamos la base de datos para que el usuario pueda llegar a la información fácilmente. Ese es el por qué estamos aprendiendo a ordenar una base de datos, para que el usuario, que en este caso son ustedes, pero el día de mañana en el trabajo, los que dependan de ustedes o las personas que necesiten acceder a la información, para que el usuario pueda acceder fácilmente a esa información. Para eso aprendemos a ordenar con varios criterios de ordenamiento. Si este punto se entendió, por favor le dicen a Fabricio y paso a resolver el siguiente. Sí, Agustín Aguilar dijo que sí, profe, muy claro. Romina Oviedo sí. Parece que sí, que quedó claro. Vamos bien entonces, ¿no? Aparentemente sí. Buenísimo. Flavia también puso que sí. Sí, parece que quedó claro, profe. Buenísimo. Seguimos. Mostramos prácticas cuyo código comience con 18 y sean ecografías. Muy bien. Dijimos entonces que nosotros aplicamos estos procedimientos sobre las bases de datos para que el usuario final pueda acceder a la información fácilmente y no tenga que estar revisando los 1000, 2000 registros de mi base de datos, ¿verdad? Bueno, ahora el ejercicio dice, bueno, ahora quiero que muestres las prácticas cuyo código comience con 18 y sean ecografías. Ya el ejercicio requiere de otro procedimiento, ya no alcanza esto con ordenar, sino que necesita mostrar. Cuando el ejercicio dice mostrar una parte de la base de datos, significa que hay que aplicar un filtro. Un filtro es un procedimiento que me permite ver en primer plano lo que el usuario desea y esconder el resto de la información en segundo plano para que el usuario pueda revisar lo que le interesa. Acá al usuario le interesan las prácticas cuyo código comience con 18 y sean ecografías. Entonces volvemos a la hoja de la base de datos. Ahora me voy al ejercicio 3B, porque este filtro, si requiere un ordenamiento especial o no,
Si yo lo haría acá, me altera todo lo que yo apliqué hasta ahora. Por eso lo hacemos en otra hoja, ¿eh? Como les dije, más temprano. Perdón, un segundo. Fernando, un vaso de agua, ¿me podés alcanzar, por favor? Natural, por favor. Bueno, entonces, vamos al ejercicio 3B, donde tenemos que mostrar solamente las prácticas cuyo código comience con 18 y que sean ecografías. O sea que fíjense ustedes que tiene, gracias amor, fíjense ustedes que tiene dos condicionantes. El usuario necesita las prácticas cuyo código comience con 18 y además que sean ecografía. No les interesa todas las 18, interesa solamente las que son ecografías. ¿Para qué? No sé, pero ustedes hacen caso a lo que el usuario desea. Entonces, lo mismo de siempre, doy un clic adentro de la base de datos en cualquier lado y dentro del menú datos, al lado de ordenar, tenemos este embudito que genera los filtros automáticos. Hay filtros avanzados que nosotros, si tenemos tiempo, los vamos a aprender a construir. Pero estos filtros automáticos son muy, muy completos. Van a ver ustedes que nos permite hacer prácticamente de todo. Entonces, el usuario desea ver solamente las prácticas que sean 18. Entonces, eso se puede resolver de dos maneras. Filtramos por esquema y solamente mostramos las prácticas 18. O filtramos por código, recortando solamente las que empiecen con 18. Vamos a suponer que lo hacemos por esquema. Fíjense, presioné en la flechita. Luego me fui acá abajo, deseleccioné todo y solamente elijo el esquema 18, que son las prácticas que comienza su código con 18. Acepto y fíjense que me aparecen todas las prácticas que comienzan con 18. Perfecto, pero además no me interesa el ecocardiograma, no me interesa, me interesan solamente las ecografías. Entonces me voy al campo descripción y allí, es un campo de texto, voy a tener, en vez de tocar acá, como hice antes, tan sencillito, ir uno por uno revisando cuáles son ecografías, voy a hacer uso de una herramienta más inteligente que son los filtros de texto. Filtro de texto, presiono acá, se despliega este menú. Y vamos a ir a la opción que dice comienza por. Entonces acá le vamos a escribir, yo le voy a escribir solamente ecograf, porque no, pero le pueden poner ecografía completo, no hay problema. Entonces, cuando ustedes aceptan, no sé si se dan cuenta cómo se restringió la base de datos. Y en el primer plano mostró solamente los códigos 18, de ellos solamente las ecografías y dejó todo atrás. Todo lo demás está escondido. Lo pueden ver fácilmente aquí a la izquierda donde ven los números de fila. De la 1 a la 78 están en el segundo plano. De la 79 a la 94 en un segundo plano, porque solamente muestra en el primer plano lo que el usuario desea ver. Fabricio, si los compañeros te dicen que lo entendieron, seguimos con el siguiente. Sí, profe, se entiende. Perfecto, continuamos. Sí, allá me puso que sí. Hago Muy clic bien. acá. Perfecto. Vamos a ver qué. ¿Voy un poquito más rápido entonces? ¿O voy bien? Ahora Capaz que Juan usted. puso que sí. Sí, parece que están entendiendo todos los chicos. Bueno, bárbaro. Janino también. Muy bien. En la hoja, el ejercicio 13, vamos a mostrar las prácticas que no tengan gastos. Perfecto. Vamos a ver entonces.
Vamos a cliquear en el ejercicio 3C. Nunca se selecciona la base de datos. Vamos a hacer un clic en cualquier lado. Y vamos a mostrar solamente las prácticas que no tengan gastos. O sea, como gastos es un número, ningún gasto significa cero, ¿no? Entonces vamos a filtrar solamente aquellas que tengan gastos igual a cero. Para filtrar entonces me voy al menú datos, toco los autofiltros y en este caso, como el ejercicio solamente la restricción me la da en el campo gastos, me dirijo al campo gastos. Si ustedes quieren, porque son pocos, directamente lo pueden elegir de acá. Pero yo no se los recomiendo porque tenemos que venir a inspeccionar. En este caso es porque es cero, pero el cero es fácil porque es muy identificable, pero si fuera, qué sé yo, 3, tendría que estar buscando. Entonces, yo en vez de que ustedes lo laburen acá, prefiero que lo hagamos en forma inteligente, aplicando un filtro de número. En este caso, dentro de todos los filtros de número que ustedes pueden ver que están desplegados aquí, ¿qué tenemos? Es igual a 0. A ver si tenemos alguno. Presionamos aceptar. Caramba que sí. Tenemos muchos, ¿eh? Tenemos muchas prácticas que no tienen gastos, ¿eh? Ahí están. Son unas cuantas, ¿eh? Como pueden visualizarla. ¿Qué pasó? En el primer plano solamente las prácticas que tienen gastos igual a 0, que no tienen ningún gasto. En el segundo plano, el resto. ¿Por qué? Porque el usuario lo necesitaba así. Si esto se entendió, procedemos al siguiente ejercicio. Vamos al 3D. Vamos a mostrar las 15 prácticas con los honorarios más altos, ordenadas por código. Este ejercicio tiene una trampa, porque primero dice mostrar y después dice ordenar. Cuando ustedes tienen varios procedimientos de análisis de base de datos juntos, y esos procedimientos incluyen ordenar, el ordenamiento se hace primero. Te lo digan en el orden que te lo digan, el ordenamiento se hace antes. Van a ver cuando aprendamos subtotales que esto es súper re importante. El ordenamiento se hace primero. Quiere decir que esta base de datos, donde queremos ver los honorarios más altos, que tienen que estar ordenadas por código, por esquema o por código, que es lo mismo, tiene que estar ordenada previamente. Entonces, yo voy a el ejercicio 3C, le doy un clic a la base de datos, voy primero a ordenar, aunque lo diga último, yo lo voy a ordenar por esquema o por código, es lo mismo. Aceptamos. Ay, no lo hice este ya. Ay, qué tonta. Era el 3D que tenía que ir, ¿no? Parece que era el 3D. Sí, era el 3D, perdonen, ¿eh? Bien, en el 3D, entonces, yo tengo que ordenar por código o por esquema. Una vez que lo tengo ordenadito, recién ahí voy a mostrar con un filtro solamente, disculpen alumnos que va a ingresar un alumno a la clase. Disculpen. Hola Brenda, buenas noches. Muy bien. Continuamos. Entonces, habíamos dicho que queríamos las 15 prácticas que tengan los honorarios más altos, ¿no? Eso se hace también con un filtro. En vez de mirar acá cuáles son las prácticas más caras, lo que vamos a hacer es aplicar un filtro de número. Ahora, si ustedes se dirigen por el menú para abajo, fíjense que hay una opción que se llama los 10 mejores. La vamos a cliquear y vamos a ver que nosotros podemos elegir los más chicos, que serían los inferiores, o los más altos, que serían los superiores. Acá puedo poner la cantidad de registros que yo desee y obviamente que
vamos a filtrar nosotros elementos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué quiere el ejercicio? Los 15 honorarios más altos. Eso es lo que quiere, los 15 elementos más altos, más grandes. A veces nos ocurre, voy a presionar aceptar, que si nosotros nos ponemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pero ¿cómo, Gabriela, si pusimos 15? Bueno, pone los que están repetidos, los cuenta también, ¿eh? Los cuenta como registros, los muestra, ¿eh? En este caso, hay en horarios repetidos, entonces los va a mostrar a todos. Por eso a veces uno pone 10 y te aparecen 11, a veces uno pone 15 y te aparecen 16 o 17 si hay repeticiones, ¿eh? Muy bien, me parece que esto de filtro, lo único que hay que hacer es estudiarlo un poquito, ¿eh? Fíjense que hay un montón de filtros de número y que, vamos a texto, hay un montón de filtros, si el campo es texto también, muy interesantes, que se pueden perfectamente aprender, ¿eh? Voy a pasar entonces al ejercicio E. Fabricio, vos me parás solamente si hay alguien que no entiende. En el ejercicio E vamos a mostrar todas las prácticas del esquema 34, cuyos honorarios superen los 8 galenos. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos acá un filtro. En realidad tenemos dos filtros. Uno para las esquemas y uno para los honorarios. Ahí tenemos los límites bien marcados de lo que el usuario desea ver. Esquema 34 y honorarios que superen los 8 galenos. Entonces nos vamos al ejercicio 3E, le damos un clic a la base de datos, apretamos los filtros automáticos, solamente filtramos, acá sí es fácil, ¿ves? Vas y buscas el 34 y lo elegís, y si no te vas al filtro de número, es igual a 34, como vos quieras, aceptas este filtro y tenemos solamente el esquema 34, y acá vamos a aplicar un filtro de número porque deseamos los honorarios mayores que 8 galenos. Como pueden ver ustedes, esto se puede complicar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque nosotros podemos tener un intervalo que sean mayores que 8, pero menores que 16, qué sé yo. Se pueden plantear intervalos también sin ningún problema. Bueno, muy bien, acá están todas las prácticas 34, cuyos honorarios sean mayores a 8 galenos. Solamente van a aparecer esas. Eso es todo. Si alguien no entiende, le avisa a Fabricio. Vamos entonces al último ejercicio. Les pido por favor que cuando terminemos no abandonen las chicas que recuperan, que tenemos una clase pactada con ustedes. Bueno, muy bien. Vamos al último ejercicio del día de hoy. El 3F, tenemos que ordenar por honorarios y gastos. Fíjense que honorarios es el índice, el campo índice, determinando cuántas prácticas repiten honorarios. Bueno, entonces acá es interesante porque aparece el último procedimiento de análisis de base de datos que vamos a estudiar en estos 3, 4 prácticos que tenemos, que es análisis de subtotales. Ordenamiento ya lo aprendimos a hacer, pero en este ejercicio, por ser uno de los primeros, el ejercicio dice que hay que ordenar de una determinada manera, pero a veces el ejercicio no dice que hay que ordenar de una determinada manera, pero cada vez que se utilicen análisis de subtotales, si no existe ese ordenamiento anterior, el análisis de subtotales no funciona y yo se los voy a mostrar. Acá al revés de como hago siempre, primero se los muestro bien y luego se los muestro mal, porque de todo lo que aprendemos de análisis de datos, esto es lo más difícil y entonces no vamos a empezar con un error, vamos a empezar bien.
Vamos entonces a ordenar por honorarios y gastos y vamos a determinar cuántas prácticas repiten los honorarios. Muy bien, le damos un clic a la base de datos, siempre me cuido que la base de datos esté completa, que no haya celdas combinadas y que esté perfectamente organizado el registro. Muy bien, siempre dejando una base de datos aparte sin tocar, ¿eh? Para los que llegan tarde, siempre se deja una hoja de base de datos sin tocar por cualquier cosita que podamos hacer, cualquier pata que podamos meter, que hará que el registro se rompa o pierda coherencia. Perdonen, ¿eh? Fernando, ¿me cerrás la puerta, por favor? Gracias. Bueno, entonces decíamos que esta base de datos la vamos a ordenar por honorario. Yo me voy viendo en el teléfono a ver si no pierdo conexión. Sí, bien. Vamos a ordenar primero por honorarios, luego agregamos el nivel gastos. Esto lo hago rápido porque, bueno, ya lo aprendimos. Bueno, de menor a mayor. Bien, perfecto. Primero empiezan los honorarios. Fíjense que dentro del mismo honorario, vamos a tomar este como ejemplo, honorario 1,5 galenos, fíjense que dentro de 1,5 galenos va a estar ordenado por gastos en forma ascendente, ¿no? Van a aparecer primero los que tengan un galeno de gasto, después 1,5, después 2 y así sucesivamente. Entonces el campo gastos está dependiendo del campo índice que es honorarios. Una vez que esto esté ordenado, vamos a tratar de contar quiénes son, cuántas prácticas repiten honorarios. Como pueden ver ustedes, hay un montón de prácticas que repiten honorarios. Prácticas que no tienen honorarios, por ejemplo estas, honorario igual a 0, un montón. Prácticas que tienen 1,5 galenos de honorarios, un montón. Prácticas 2,25 galenos, un montón. Los vamos a contar. Pero los vamos a poder contar con análisis de subtotales porque nosotros ordenamos previamente por esta variable, por este campo honorario. Si ustedes no hubieran hecho este ordenamiento, ustedes van a ver que hubiera sido imposible contarlos, porque el análisis de subtotales accede a la base de datos en una dirección haciendo un loop, o sea, revisando registro siguiente, registro siguiente, registro siguiente, hasta que cambia. Van a ver cómo eso se ve claramente cuando lo haga en forma errónea. Bueno, clic a la base de datos, entonces ahora me voy a la opción datos subtotales. Yo lo tengo acá a la derecha, ustedes lo buscan. Bueno, a ver análisis de subtotales. Entonces, ¿qué es lo que hace análisis de subtotales? Primero lee. ¿Qué es lo que lee? Lee el campo, a ver si se entiende esto, porque esto es lo fundamental. Lee el campo que en este caso queremos contar, o que en otros casos querramos totalizar o promediar. Entonces, en este caso yo quiero contar cuántos honorarios, cuántas prácticas repiten honorarios. Entonces, si yo logro contar todos los honorarios que son iguales, previamente esto ordenados por honorarios, si yo puedo leer una cantidad de honorarios iguales y utilizar una función que me los cuente, bueno, ya está, ya está. Entonces, ¿qué necesité yo? Necesité ordenar un campo porque después vengo con una función que me los va a leer y me los va a leer de corrido a todos los que estén iguales hasta que aparezca uno diferente. Entonces, ese campo es este, el que dice para cada cambio en, que en mi caso pone esquema de subtotales. En mi caso no es esquema, gente. En mi caso es honorario. Porque ese es el campo que yo voy a tener ordenadito con todos los que son iguales juntitos para poder contarlos. Porque repito que el loop lee, va leyendo, almacenando, leyendo, almacenando, leyendo, almacenando hasta el último. Cuando el 0 se transforme en 1 o en 2, en lo que sea, corta, inserta el subtotal y pasa al siguiente. Esto es medio complicado, pero se logra visualizar. Entonces, para cada cambio en honorarios, voy a utilizar la función suma. ¿Alguien me pidió que sume honorarios? No, que cuente los honorarios que se repiten, los que son iguales. Bueno,
Vamos a agregar el subtotal entonces debajo de honorarios profesionales para que quede bien prolijito. Y todo lo demás queda así, tildadito como está, no tenemos que aplicar salto de página. Vamos, por supuesto, debajo de los datos a colocar esto. Y si hubiera subtotales que los reemplace, pero por supuesto, aceptamos. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Observemos. Vamos a avanzar un poquito. Cuenta cuántos honorarios, cuántas prácticas repitieron honorario cero. ¿Cuántas, alumnos? 46. Hay 46 prácticas que tienen honorario cero. A ver, ¿cuántas prácticas tienen honorario 1.5 galenos, alumnos? 38. ¿Cuántas tienen 2 galenos de honorario? Una. ¿Cuántas tiene 2.25 galenos de honorario? 11. Qué interesante. Más interesante aún, me desplazo hacia la izquierda de la página y tengo los 3 niveles de subtotales. Este que estamos viendo es el 3, el detallado, el que me muestra todo en la página. El nivel 2 de subtotales me muestra solamente los totales que rescató. ¿Cuántos tenían honorario 0? 46. ¿Cuántos tienen honorario 6,5? 1. ¿Cuánto tienen honorario 8? 29 prácticas. Y acá, bueno, en el 1, en este caso, simplemente cuenta las prácticas. No nos sirve de mucho para el ejercicio, pero bueno, si alguien quiere saber cuántas prácticas son 668. Bueno, esto es el máximo nivel de complicación que puede tener el análisis de datos, ¿eh? ¿Cómo se puede esto complicar un poco más? Bueno, sí, cuando uno gestiona la base de datos, pues necesita fórmulas, funciones. Todo eso nosotros ya lo aprendimos del primer cuatrimestre. Por supuesto que acá yo les vengo con todo hecho, ¿no es cierto? Pero puede ser que un data entry tenga que obtener datos a partir de otros, aplicar fórmulas, funciones, sí, por supuesto, ¿no es cierto? Y con esto se pueden hacer gráficos estadísticos, pero por supuesto también. Pero bueno, así nosotros, pico y pala, vamos ahora en estas 4 o 5 clases que siguen a ver cómo se utiliza a fondo el análisis de un gestor de base de datos. Excel no es un gestor de base de datos, es una planilla de cálculo, pero fíjense qué versátil, que se puede hacer todas estas cosas fantásticas que los usuarios normalmente siempre desean visualizar. Claro, los usuarios lo desean visualizar en otro entorno, en un formulario, con colorcitos, bueno, no importa, pero nosotros, como usuarios expertos, estamos mirando el fondo de todo eso, ¿no es cierto? Después alguien vendrá a hacerle un diseño a esto mucho más lindo, colorido y llamativo. Bueno, a ver, alumnos, díganme, o díganle a Fabricio, si hasta ahora todo esto se entendió. Y si es así, a la mayoría de ustedes los voy a despedir pidiéndole que estudien. Recuerden que mi tutorial tiene 8 reproducciones en YouTube y ustedes son 30. Así que muchos no han estudiado. Muy bien, escucho ofertas. Fabricio. Sí, ayer dice que lo quedó claro. Buenísimo. Después los demás, no sé. Así que, por ahora Bueno. Sí, sí, se entiende. Se entiende bien, ¿no es cierto? Es bastante sencillo. Sí, sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si les parece y están de acuerdo, vamos a ingresar al Classroom. Acá estamos en el Classroom. Vamos a ver si me ven bien. ¿Por qué no me ven bien? ¿Vos me estás viendo, Fabricio? Veo tu pantalla y te veo a vos, las dos cosas. ¿Mi pantalla la estás viendo? Sí. Bien. Se ve el Classroom. ¿Se ve el Classroom? Claro, sí. No, porque estoy en el teléfono y en el teléfono lo estoy viendo. A ver. Te debo tener cliqueado a vos, Fabricio. Bueno. Un segundito, por favor. Bien. Perfecto. Bueno, entonces les decía,
que aquí en el Classroom vamos a hacer un pequeño cambio, porque ustedes vieron que, bueno, el trabajo práctico 6 no se los mostré, pero es muy similar. Entonces vamos a las actividades. Acá estamos. Actividad 5 se entrega el 10 de septiembre y actividad 6 la vamos a cambiar entonces para el 17 de septiembre. Porque es muy sencillo. ¿Cómo están con los parciales y de estudiar y todo eso? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? ¿Están un poquito atrasados? ¿Cómo andan ustedes? Con las otras materias, ¿no? Y según ayer el mazo, usado en el chat. Todavía, digamos, no tenemos fechas para otros parciales, así que tenemos con Mónica una, dentro de Bien. un par de semanas, Bien. y después el resto hay que ir viendo el resto de materias. Nos siguen mandando material para ir leyendo todo, pero no pusieron fecha todavía. Bueno. Bueno, entonces vamos a ingresar acá, vamos a editar esto y vamos a cambiar la fecha de entrega para el 17. Si los quieren entregar antes, pues pueden hacerlo, ¿eh? Así yo me dedico, si ustedes me permiten. Perfecto. Actividad 5, actividad 6. Me dedico el jueves que viene a darles otra clasecita a las chicas que recuperan, porque las chicas recuperan el viernes 11, las que les fue mal en el primer parcial, que realmente es muy complejo. Bueno, tenemos ahí 3, 4 chicas que recuperan, entonces yo el jueves 10, si ustedes estarían de acuerdo, y con esta clase más el video tutorial, ustedes podrían hacer estos 2 trabajitos prácticos un poco solos. Yo me dedicaría la clase que viene del 10, tanto hoy cuando corte con ustedes, como la clase del 10, me dedicaría a las chicas que recuperan el 11, así les doy un poquito de ayuda, y nos volvemos a encontrar nosotros el 17 para volver a retomar esto de análisis de datos y ver cómo empieza a complejizarse un poquito los ejercicios. Si están de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo en eso. Nos volveríamos a ver con todos en 15 días, excepto con las chicas que recuperan, que hoy se quedan un ratito más, y el jueves 10 sería una clase exclusiva para esas 4 alumnas que tienen que recuperar el viernes 11. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, quedó clarísimo. Bueno, me parece que esto está sencillo y siempre está el WhatsApp o el mismo Classroom para ir dejando dudas, ¿no es cierto? Para ir comentándome, me mandan fotos de lo que no les sale y enseguida salimos adelante. Esto es mucho más sencillo, ¿verdad? Así que bueno, excepto las chicas que recuperan, si los demás se quieren retirar, los saludo con mucho cariño y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Al contrario, nos vemos. Chao. Nos vemos. Voy a cortar entonces la grabación. No sé si las chicas que recuperan querrán grabar. Tendríamos que... Vamos a esperar que salgan todos. Vamos a detener la grabación un ratito.